¿Alguna vez has sentido que estabas a punto de conseguir algo importante, algo que deseabas con todo tu corazón, y de repente todo se derrumbó? Esa oferta de trabajo que parecía perfecta se esfumó. Esa relación que creías destinada terminó inesperadamente. Ese proyecto en el que invertiste tanto tiempo y energía simplemente no prosperó. Y te quedaste ahí, preguntándote por qué, sintiendo que tal vez habías hecho algo mal, o peor aún, que Dios te había abandonado en el momento más crítico. Hoy quiero hablarte sobre algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre las puertas cerradas, porque lo que parece un rechazo podría ser en realidad la mayor protección divina de tu vida. Lo que sientes como un fracaso podría ser el redireccionamiento más sabio que jamás recibirás. Y ese plan que se desmoronó en tus manos podría haber sido exactamente lo que necesitaba romperse para que algo infinitamente mejor pudiera nacer. Quédate conmigo durante estos próximos minutos, porque vamos a desentrañar juntos el misterio de por qué Dios a veces dice no a nuestros planes más queridos. Vivimos en una cultura que nos enseña a planificar todo. Desde pequeños nos preguntan ¿qué queremos ser cuando crezcamos? ¿Qué universidad elegiremos? ¿Qué carrera seguiremos? ¿Dónde viviremos? ¿Con quién nos casaremos? Nos educan para ser arquitectos de nuestro propio destino, para tomar el control, para hacer que las cosas sucedan. Y no hay nada inherentemente malo en tener metas y trabajar hacia ellas. De hecho, la sabiduría bíblica nos anima a ser diligentes, a prepararnos, a usar bien nuestro tiempo y talentos. El problema surge cuando nos aferramos tan fuertemente a nuestros propios planes que nos olvidamos de una verdad fundamental que encontramos en el libro de Proverbios. Allí está escrito que el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Es una de esas verdades que leemos rápidamente, pero que en realidad contiene una sabiduría profundísima. Nosotros trazamos, planificamos, diseñamos, imaginamos. Eso es parte de ser humano, de llevar la imagen de un Dios creador. Pero hay algo más grande operando. Hay una mano divina que sostiene el timón de nuestra vida, y a veces esa mano gira el barco en una dirección completamente diferente a la que habíamos planeado. Y cuando eso sucede, cuando nuestros planes chocan contra la voluntad de Dios, cuando las puertas que creíamos abiertas de repente se cierran en nuestras narices, el dolor puede ser inmenso. No es solo la decepción de no conseguir lo que queríamos, es algo más profundo. Es la sensación de desorientación, de preguntarnos si escuchamos mal, si confiamos en vano, si nuestras oraciones fueron ignoradas. Es el momento en que nuestra fe se pone verdaderamente a prueba, porque una cosa es creer en Dios cuando todo va según nuestros planes, y otra muy distinta es seguir confiando cuando todo se derrumba. Déjame contarte algo que he observado una y otra vez, tanto en mi propia vida como en las vidas de innumerables personas. Tendemos a confundir nuestros deseos con la voluntad de Dios. Es un error sutil, pero devastador. Oramos por algo, trabajamos hacia ello, vemos algunas señales que interpretamos como confirmación y entonces concluimos que eso debe ser lo que Dios quiere para nosotros. Invertimos nuestro corazón completamente en esa dirección. Hacemos planes detallados, contamos a otros sobre esta visión, y mientras más avanzamos, más convencidos estamos de que este es el camino correcto. Pero aquí está la trampa. A menudo lo que estamos haciendo es vestir nuestros propios deseos con ropaje espiritual. Le ponemos una etiqueta que dice voluntad de Dios a algo que en realidad
es simplemente lo que nosotros queremos. Y no siempre lo hacemos con mala intención. La mayoría de las veces es completamente inconsciente. Queremos algo tan profundamente que nuestro corazón encuentra maneras de convencernos de que Dios también lo quiere para nosotros. Piensa en cuántas veces has escuchado a alguien decir: siento que Dios me está guiando hacia esto, cuando en realidad lo que sienten es su propio deseo fuerte. No estoy diciendo que Dios nunca confirme nuestros deseos, o que nuestros anhelos sean siempre egoístas. A veces nuestros deseos sí están alineados con el propósito de Dios, pero otras veces no lo están. Y ahí es donde viene la tensión dolorosa. El control es una ilusión muy poderosa. Nos gusta pensar que si oramos lo suficiente, si leemos suficiente la Biblia, si somos suficientemente buenos, entonces podremos descifrar exactamente qué quiere Dios y hacer que suceda. Nos convertimos en estrategas espirituales, tratando de manipular las variables para obtener el resultado que deseamos. Y cuando no funciona, cuando Dios cierra esa puerta que estábamos tan seguros de que abriría, nos sentimos traicionados, nos sentimos confundidos, nos preguntamos si realmente sabemos escuchar su voz. La verdad incómoda es esta: Dios no está obligado a explicarnos sus razones. Él no tiene que justificar ante nosotros por qué dice no a algo que nosotros queremos desesperadamente. Su visión es infinitamente más amplia que la nuestra. Él ve el final desde el principio. Conoce las consecuencias de cada decisión, no solo para nosotros, sino para todas las personas cuyas vidas están entrelazadas con la nuestra. Conoce las temporadas que vienen, los desafíos futuros, las oportunidades que aún no podemos imaginar. Cuando intentamos controlar nuestro destino, lo que realmente estamos diciendo es que confiamos más en nuestra propia sabiduría limitada que en la sabiduría infinita de Dios. Estamos diciendo: yo sé mejor. Estamos diciendo: este plan que he elaborado es más sabio que cualquier cosa que tú pudieras tener en mente. Y cuando lo ponemos en esos términos, suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hacemos cuando nos aferramos obstinadamente a nuestros propios planes y nos resistimos cuando Dios intenta redireccionarnos. La belleza de las Escrituras es que no nos dejan solos con teorías abstractas. Nos dan historias reales de personas reales que lucharon exactamente con esto. Personas cuyos planes fueron interrumpidos, redirigidos, completamente volteados por la mano de Dios. Y cuando miramos sus historias desde la perspectiva completa, vemos algo asombroso. Vemos que las interrupciones divinas fueron en realidad las mayores bendiciones de sus vidas. Toma a José, por ejemplo. Este joven tenía sueños, literalmente, sueños donde él estaba en una posición de autoridad, donde su familia se inclinaba ante él. Puedes imaginar cómo se sintió cuando compartió estos sueños. Probablemente pensó que Dios le estaba mostrando su futuro glorioso. Tal vez comenzó a planear cómo se vería ese futuro, cómo llegaría a esa posición de liderazgo. Pero lo que siguió no fue gloria, fue traición. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Lo arrancaron de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía. Si José hubiera podido ver el plan divino en ese momento, si hubiera sabido que este horrible desvío era en realidad parte del camino hacia su destino, tal vez habría sufrido menos. Pero no tenía esa visión. Desde su perspectiva, todo estaba destruido. Sus sueños se habían convertido en una pesadilla, y las cosas empeoraron antes de mejorar. En Egipto fue acusado falsamente y lanzado a prisión. Años pasaron en esa celda oscura, años donde probablemente se preguntó si había escuchado mal,
si esos sueños habían sido solo fantasías juveniles, si Dios se había olvidado completamente de él. Pero Dios nunca se olvidó. Cada paso del camino, incluso los pasos que parecían alejarlo de su propósito, en realidad lo estaban preparando para él. En la casa de Potifar aprendió administración. En la prisión aprendió paciencia y humildad. Aprendió a confiar en Dios cuando no había ninguna razón visible para tener esperanza. Y cuando finalmente llegó el momento, cuando Faraón necesitó a alguien con sabiduría y experiencia, José estaba listo. No solo listo en habilidades, sino listo en carácter. El hombre que salió de la prisión no era el mismo joven arrogante que había entrado en la esclavitud. Era alguien transformado, moldeado por el sufrimiento y la espera. Y al final, José pudo decir algo extraordinario a sus hermanos. Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien. ¡Qué declaración más poderosa! No dijo que lo que le hicieron estuvo bien. No minimizó su sufrimiento, pero reconoció que Dios había estado trabajando un propósito más grande a través de todo ello. Un propósito que salvó no solo su propia vida, sino las vidas de miles de personas durante la hambruna. O considera a Moisés. Aquí había un hombre que creció con privilegio, educado en el palacio de Faraón, preparado para la grandeza. Probablemente tenía sus propios planes, sus propias ambiciones, pero cuando intentó tomar el asunto de la liberación de su pueblo en sus propias manos, todo salió mal. Tuvo que huir al desierto, convertirse en pastor de ovejas, de príncipe a pastor, de palacios a tierra árida. Durante 40 años vivió en ese desierto. 40 años que probablemente sintieron como una vida desperdiciada, como un potencial no cumplido. Pero Dios estaba haciendo algo en esos 40 años. Estaba quebrando la autosuficiencia de Moisés. Estaba enseñándole a depender no de su educación egipcia, sino del poder divino. Estaba preparándolo para una tarea que requería no confianza en sí mismo, sino confianza en Dios. Y cuando finalmente llegó el llamado desde la zarza ardiente, Moisés estaba listo. No porque se sintiera calificado, de hecho se sentía todo lo contrario, sino porque había aprendido que no se trataba de sus propias capacidades. David es otra historia fascinante. Ungido como rey siendo apenas un adolescente. Imagina eso. El profeta viene, te elige de entre todos tus hermanos, derrama aceite sobre tu cabeza y declara que serás rey. Seguramente David pensó que las cosas sucederían rápidamente, pero lo que siguió fueron años de huir, de esconderse en cuevas, de ser perseguido por el rey actual que veía en él una amenaza. David tuvo múltiples oportunidades de tomar el trono por la fuerza, de acelerar el cumplimiento de la promesa. Pero no lo hizo, esperó. Confió en el tiempo de Dios, no en su propia capacidad de hacer que las cosas sucedieran. Y esa espera no fue pasiva. David estaba siendo formado en esos años difíciles. Estaba aprendiendo a liderar hombres en circunstancias imposibles. Estaba desarrollando una dependencia profunda de Dios, que más tarde se reflejaría en los salmos que escribió. Estaba aprendiendo misericordia y paciencia al negarse a matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad. Cuando finalmente llegó al trono, no era solo un rey ungido, era un rey preparado, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, quiero ser honesto contigo sobre algo. Todo esto suena inspirador cuando lo vemos en retrospectiva, cuando conocemos el final de la historia. Pero cuando estás en medio de un plan que se está desmoronando, cuando estás viviendo tu propia temporada en el desierto o tu propia celda de prisión metafórica, no se siente para nada inspirador. Se siente terrible.
se siente como fracaso. Se siente como si estuviera siendo castigado o abandonado. Y aquí es donde necesitamos hablar sobre el dolor productivo. No todo dolor tiene propósito, y no quiero caer en el error de romantizar el sufrimiento. Pero hay un tipo específico de dolor que Dios usa para transformarnos, para prepararnos, para redireccionarnos hacia algo mejor. Es el dolor que viene cuando nuestros planes chocan contra su voluntad. El dolor de soltar lo que queríamos para abrazar lo que Él tiene preparado. Este dolor hace algo crítico en nosotros. Primero, expone nuestros ídolos. A menudo no nos damos cuenta de cuánto hemos idolatrado nuestros propios planes hasta que nos los quitan. Ese trabajo que pensabas que necesitabas desesperadamente, esa relación que creías que definiría tu felicidad, ese éxito que imaginabas que te completaría. Cuando Dios cierra esas puertas y el dolor que sientes es desproporcionado, es una señal de que tal vez habías puesto esas cosas en un lugar que solo Él debería ocupar en tu corazón. Segundo, el dolor nos enseña dependencia. Cuando todo va según nuestros planes, es fácil creer que somos los autores de nuestro propio éxito. Oramos, sí, pero en el fondo confiamos más en nuestras habilidades, nuestras conexiones, nuestras estrategias. Pero cuando todo eso falla, cuando todas nuestras capacidades resultan insuficientes, nos vemos obligados a reconocer nuestra necesidad desesperada de Dios. Y esa es una posición incómoda, pero necesaria. Tercero, el dolor del plan roto nos moldea en carácter. Los salmos dicen que antes de ser afligido andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Hay lecciones que simplemente no podemos aprender en la comodidad. Hay profundidades de fe que no alcanzamos cuando todo es fácil. La paciencia se desarrolla en la espera forzada. La humildad crece en el fracaso. La compasión nace del sufrimiento propio. El carácter de Cristo se forma en nosotros no en los momentos de triunfo, sino en los momentos de quebranto. Y cuarto, este dolor nos prepara para propósitos futuros. Dios no desperdicia nada. Él es el maestro de la redención, de tomar lo que parecía perdido y convertirlo en algo útil. Esa temporada de desempleo te enseñó empatía que ahora usas para ayudar a otros en crisis. Ese negocio fallido te dio conocimiento que ahora aplicas con mayor sabiduría. Esa relación rota te mostró áreas de tu carácter que necesitaban sanación, preparándote para relaciones más sanas en el futuro. Pero aquí está la parte difícil. Este proceso de transformación a través del plan roto requiere nuestra cooperación. Podemos pasar por el dolor de dos maneras. Podemos resistirnos, amargarnos, cerrar nuestro corazón y emerger endurecidos. O podemos rendirnos, permanecer abiertos a lo que Dios está haciendo, confiar incluso cuando no entendemos y emerger transformados. La diferencia no está en las circunstancias, sino en nuestra respuesta a ellas. He visto personas que pasaron por las mismas dificultades con resultados completamente opuestos. Algunas salieron más cerca de Dios, más sabias, más compasivas, con una fe más profunda y real. Otras salieron resentidas, cínicas, con su fe debilitada o completamente abandonada. La diferencia estuvo en su disposición a confiar en el proceso, a creer que Dios estaba trabajando, incluso cuando no podían verlo, a soltar el control incluso cuando cada fibra de su ser quería aferrarse. Entonces, ¿cómo sabemos si un plan es realmente nuestro o si es de Dios? Esta es una pregunta crucial, porque no queremos caer en el extremo opuesto, donde no hacemos nada esperando que Dios lo haga todo,
o donde abandonamos prematuramente cada plan que enfrenta resistencia. La vida cristiana requiere discernimiento, no pasividad. Hay varias señales que pueden indicar que un plan no es de Dios, aunque tengamos que ser cuidadosos, porque ninguna de estas es absoluta por sí sola. La primera señal es la paz, o más específicamente, la falta de ella. Pablo habla en Filipenses sobre la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, incluso en circunstancias difíciles, hay una paz fundamental en nuestro espíritu. No significa ausencia de desafíos o dudas temporales, pero hay algo profundo que dice sí, esto es correcto. Por el contrario, cuando persistimos en un plan que no es de Dios, a menudo hay una inquietud constante, una ansiedad que no se va, sin importar cuánto intentemos racionalizarla. La segunda señal es la confirmación de consejeros sabios. Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando múltiples personas maduras en la fe, que nos conocen bien y que no tienen nada que ganar con su consejo, todas expresan preocupaciones similares sobre un plan, necesitamos prestar atención. A menudo, Dios usa a otros para hablar verdad que no queremos escuchar. Si todos los que te rodean están expresando dudas y tú eres el único convencido, eso debería al menos hacerte pausar y reexaminar. La tercera señal es cómo el plan afecta tu relación con Dios. ¿Te está acercando a Él o alejando? Un plan que es de Dios debería incrementar tu dependencia de Él, tu deseo de oración, tu necesidad de su palabra. Si te encuentras orando menos, leyendo menos las Escrituras, justificando compromisos espirituales, porque estás muy ocupado persiguiendo este plan, eso es una bandera roja enorme. Dios nunca te guiará a algo que te aleje de Él. La cuarta señal son los obstáculos constantes. Ahora ten cuidado aquí, porque no todo obstáculo significa que debes desistir. A veces Dios nos llama a perseverar a través de dificultades. Pero cuando cada puerta se cierra, cuando cada intento falla, cuando las circunstancias consistentemente se oponen a pesar de tus mejores esfuerzos y oraciones, tal vez Dios está diciendo no o todavía no. Hay una diferencia entre perseverancia santa y obstinación terca. La perseverancia se aferra a la promesa de Dios. La obstinación se aferra a nuestra propia voluntad. La quinta señal es la motivación detrás del plan. ¿Por qué realmente quieres esto? Si soy brutalmente honesto conmigo mismo, ¿estoy buscando esto para la gloria de Dios o para la mía? ¿Para servir a otros o para ser servido? ¿Para avanzar el reino o para construir mi propio pequeño imperio? Estas son preguntas incómodas pero necesarias. Y a menudo las respuestas no son blancas o negras. Nuestras motivaciones son usualmente mixtas. Pero si la motivación primaria es egoísta, no deberíamos sorprendernos cuando Dios no bendice ese plan. La sexta señal está en las Escrituras mismas. Tu plan requiere que ignores, tuerces o racionalices principios bíblicos claros. Dios nunca te guiará a hacer algo que contradiga su palabra revelada. Si el plan requiere engaño, si requiere comprometer tu integridad, si requiere desobedecer mandamientos claros, entonces no importa cuán bueno parezca o cuántas puertas parezcan abrirse, no es de Dios. Él no se contradice a sí mismo. Y finalmente, hay una señal en el timing. A veces el plan no está mal, solo está mal el momento. Puede ser algo que Dios tiene para ti, pero no ahora. Puede requerir preparación, madurez, sanidad, o el alineamiento de otras circunstancias que aún no están en su lugar. Nuestra impaciencia a menudo nos lleva a forzar las cosas antes de tiempo. Y entonces nos preguntamos,
¿Por qué no funcionó cuando parecía tan correcto? Conclusión. Rindiendo el control. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Significa que nunca deberíamos hacer planes? ¿Que deberíamos simplemente sentarnos pasivamente, esperando que Dios haga todo? No, definitivamente no. Los mismos proverbios que nos dicen que Dios dirige nuestros pasos, también nos exhortan a planificar, a ser diligentes, a usar sabiduría. La clave está en cómo sostenemos esos planes. Necesitamos sostener nuestros planes con manos abiertas. Significa hacer lo mejor que podemos, con la sabiduría y los recursos que Dios nos ha dado, pero estar listos para soltar cuando Él redirige. Significa orar sinceramente, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y realmente significarlo. Significa estar dispuestos a que nuestros mejores planes sean interrumpidos, si eso es lo que Dios en su sabiduría decide. Esto requiere una humildad profunda. Requiere admitir que no vemos el panorama completo, que nuestro entendimiento es limitado, que necesitamos dirección divina desesperadamente. Y requiere fe, una fe real, que no es solo creer que Dios existe, sino confiar en que Él es bueno, incluso cuando sus caminos no tienen sentido para nosotros. Quiero hablarte directamente ahora si estás en medio de un plan roto. Si esa puerta que estabas seguro que se abriría está firmemente cerrada. Si ese sueño que perseguiste se ha desmoronado. Si ese camino que parecía tan claro ahora está completamente bloqueado. Sé que duele. Sé que te sientes confundido, tal vez incluso traicionado. Sé que te preguntas si malinterpretaste todo, si Dios está realmente contigo, si volverás a tener claridad. Pero quiero que consideres esto. ¿Y si esta puerta cerrada es la mayor misericordia que Dios podría mostrarte en este momento? ¿Y si lo que percibes como un no es en realidad un espera o un tengo algo mejor? ¿Y si este dolor que sientes ahora es parte de un proceso de refinamiento que te está preparando para algo que ni siquiera puedes imaginar todavía? Dios no es cruel. Él no cierra puertas para entretenerse con tu dolor. Pero Él es infinitamente más sabio que nosotros. Y a veces su amor se manifiesta no en darnos lo que pedimos, sino en protegernos de ello. A veces su guía se siente como obstrucción. A veces su cuidado se siente como decepción. Pero cuando miramos hacia atrás, cuando tenemos la perspectiva del tiempo y la distancia, vemos que estuvo ahí todo el tiempo, trabajando silenciosamente para nuestro bien. Tu tarea ahora no es entender todo. No necesitas ver el plan completo. Solo necesitas confiar en el planificador. Solo necesitas dar el siguiente paso que está frente a ti, incluso si ese paso es simplemente esperar. Incluso si ese paso es procesar el dolor de lo que perdiste. Incluso si ese paso es simplemente susurrar en la oscuridad confío en ti aunque no entienda. Y mientras haces eso, mantén tus ojos abiertos, porque Dios está trabajando. Está abriendo otras puertas que tal vez aún no has notado. Está tejiendo hilos que no puedes ver. Está escribiendo una historia más hermosa que la que tú habías bosquejado. Y un día, cuando mires hacia atrás, verás que ese desvío doloroso era en realidad el camino correcto todo el tiempo. El corazón del hombre traza su camino. Hazlo, planifica, sueña, trabaja. Pero recuerda siempre, el Señor dirige tus pasos. Y sus pasos, aunque a veces misteriosos, siempre son perfectos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que estas palabras hayan traído algo de luz a tu camino, especialmente si estás navegando aguas difíciles en este momento. Recuerda, no estás solo en esto. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.
Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que Dios dirija tus pasos hoy y siempre. Que tengas un buen día.